esta noche analizando los atentados en el sur de Francia. La pregunta que nos hacemos esta noche en nuestra cuenta de Twitter, @epoliticoscdn37, es ¿qué acciones debe tomar la comunidad internacional para enfrentar a los terroristas? Este tipo de ataques, este tipo de atentados. Lo que ha hecho hoy el presidente francés François Hollande, ha decidido extender el estado de emergencia y ha dicho que intensificarán los ataques en Siria e Irak, que seguirían a los que los amenazaran. Fueron sus palabras textuales en un mensaje a la nación. El embajador de Francia acá en la República Dominicana, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, José Gómez, no suspendió la celebración del Día de la Bastilla. Al contrario, lo que ha dicho es que no se puede dejar de ser lo que uno es, y ha lanzado un mensaje reivindicativo de su nación diciendo que van a acabar con el terrorismo. ¿Qué piensan ustedes? Sí. Van a acabar con el terrorismo. Mira. Pero, dame un segundo, Sí. voy a ser breve. Es algo que hablábamos fuera de récord. Sí, ciertamente, como tú dices, no es un tema religioso, no es un tema el cual hay muchos fundamentalistas, hay diferentes religiones, es decir, hay toda una gama de ideologías religiosas envueltas en esto. Ahora, la realidad es que tenemos nosotros y el mundo, que desde que el mundo ha existido, hay una Biblia, la cual ha sido traducida en función de los intereses de cada una de esas naciones. Y cada una de ellas tiene su propia religión y tiene su propia creencia, pero en el fondo, en alguien tienen que creen y tienen un líder de esa religión. Si tú buscas cada uno de los hechos terroristas que se han dado en el mundo y sobre todo en los últimos años, cada uno vive en los países donde se produce el acto terrorista, pero su raíz principal son de otros países, sobre todo los países en los cuales están en conflicto, que es lo que ha llamado el Papa, a que oremos por ellos. Porque una fibra debe de llegar y algo debe de tocar. Porque aquí solamente nosotros podemos orar por ellos, en el caso de nosotros ahora. Hay que establecer claramente, porque mira lo que dice Francia ahora, que ella va a intensificar sus ataques. Oye, no podemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, mira, no es suficiente con las oraciones, porque el tema del terrorismo es sumamente complejo. Es tan complejo porque es un problema geopolítico. Cuando se endurecen las acciones de los terroristas, cuando Estados Unidos invade a Irak, ahí comienza todo el problema, porque el terrorismo no es nuevo, el terrorismo es tan viejo como la historia misma. Sin embargo, luego de que salimos de la Guerra Fría y luego que Estados Unidos se queda como la nación más poderosa sobre la tierra, cuando desaparece Rusia, entonces comienzan una serie de ataques porque hay problemas de desequilibrio en el mundo. Cuando Estados Unidos ataca a Irak y elimina a Saddam Hussein, entonces los grupos predominantes en Irak se quedan sin el control que antes tenían, que era el ejército que controlaba Saddam Hussein. Pero lo propio ocurrió en Túnez, lo propio ocurrió en Libia. En Libia, al eliminar a Muammar Gaddafi, entonces las fuerzas se desatan, porque ya allí no hay control político ni hay control militar. Pero lo propio pasa en Egipto. Es una cadena de odio. Entonces, ¿qué tenemos? De manera simultánea. La mayoría de esos países eran colonias de Francia, colonia de Inglaterra, colonia de esos grandes países de Europa. Y por vía de consecuencia, esos nacionales que vivían en esos países que eran colonia de los países europeos son los que hoy están encabezando las acciones terroristas, porque son franceses, son ingleses, son españoles,
son portugueses, pero hay otros problemas tan complejos como el caso de Siria y el caso de Turquía, porque allí están los suníes, están los kurdos, los chiitas, están los chiitas, y entonces el problema es sumamente grueso. Por eso Estados Unidos, en alianza con Europa, han decidido conformar fuerzas para atacar a los terroristas, pero no han logrado avances importantes. ¿Por qué? Porque muchos de esos países tienen problemas internos y están financiando a los grupos terroristas que ellos dicen combatir. De modo que el tema es complejo. No basta con rezar, no basta con que el Papa diga, con que la ONU diga. Es que hay problemas geopolíticos, hay problemas religiosos y hay problemas tribales en esas naciones. En esa misma connotación me gustaría también tocar y matizar. Desde que se dio la transición de un mundo bipolar, donde existían dos grandes megapotencias, tanto de parte de la URSS como Estados Unidos, y se dio la conformación de un mundo unipolar, tiene el contraste también de lo que pasó con la primavera árabe. Es decir, el desplazamiento de todos estos gobiernos de fuerza, que de una manera u otra ejercían un control social, desplazándose de esa manera, se generó una fuerza irregular y subversiva, que es un grupo que tiene una fuerza arraigada dentro del área más radical del fundamentalismo religioso, que es ISIS. Y me gustaría tocar este punto de manera muy sensible porque se puede ver que es la punta del iceberg. Dentro de la parte del tráfico de petróleo, que es otro de los puntos de un negocio ilícito que se da por esa vía, que le sirve con múltiples recursos para el manejo y el circuito de múltiples células subversivas que están desplegadas por todo el mundo, y también el aspecto de la confrontación y fragmentación que se está dando hoy actualmente en esa zona. Parece ser que el circuito cerrado del hemisferio del medio ambiente, del Medio Oriente, está sufriendo una convulsión que está repercutiendo de manera muy significativa en el mundo. Si podemos ver el caso de Francia, que no es un fenómeno aislado, porque ya es recurrente, han pasado 2 atentados más, cuya característica tienen la confrontación ideológica, y en un caso ya más profundo, religioso, tenemos que llamar en cuenta. Y me gustó mucho el enfoque del desequilibrio que hoy actualmente está sufriendo el mundo. No hay un contrapeso real, estos grupos se están diseminando de manera viral, de manera muy extensiva, y lo propio es mirar cuál fue el ejemplo de lo que pasó en Irak. Se hizo una estrategia con mano dura, una estrategia con mucha fuerza, y resultó ser muy lamentable. Es decir, miremos el planteamiento de la estrategia, y lo más conveniente es que el mundo se una hoy para buscar una manera de enfrentar integralmente este fenómeno que está provocando muertes y en vilo de la sociedad en sí misma. Señores, es que estamos frente a un fenómeno completamente nuevo, completamente distinto, aunque el origen sigue siendo exactamente el mismo, que es la segregación, el odio, la diferencia, la fisura cultural, religiosa, sociológica e ideológica. Estamos hablando de atentados que tienen unos ribetes desconocidos para los cuerpos de seguridad, desconocidos para la sociedad, desconocidos para los cientistas, desconocidos para los sociólogos, desconocidos para todos nosotros. Y es que los atentados que ocurrieron hace 15 años, 20 años terroristas, costaban cientos de miles de dólares. Costaban años de planificación. Los atentados que han acontecido en Europa en los últimos 6 meses, señores, costaron $7,000, $8,000, no más de ahí. Porque de entrada fueron atentados contra la población civil en las calles. Segundo, por ciudadanos que no hubo que trasladarlos, ni mimetizarlos, ni camuflarlos, ni sencillamente hubo que adoctrinarles. Es como decir que el monstruo está atacando desde dentro. Pero miremos un poquito más el abanico. Estamos hablando de una situación incómoda,
Porque si miramos hacia Medio Oriente, decimos, bueno, hay un medio 500 millones de musulmanes con una actitud un tanto hostil para con Occidente. No, es que estamos hablando de 20 millones de musulmanes que están en suelo europeo. 20 millones. Por supuesto que la mayoría son gente de paz, gente buena, gente laboriosa. Estamos subrayando y resaltando los que no son gente buena. Ahora, lo que esto va a dar al traste, sin lugar a dudas, es a un apartheid en Europa y en Estados Unidos, en las grandes capitales, en donde la gente va a tomar distancia de esos grupos. Hablo de la gente de Occidente. Tomar distancia de esos grupos, porque por uno van a pagar todos. Claro. Lo que va a ocurrir es que la gente va a salir a hacer injusticia por sus propias manos. Claro. Lo que va a ocurrir es que van a existir dos tipos de ciudadanos. Los occidentales, insisto, injustamente lo van a etiquetar de terroristas. Yo viví en España cuando el atentado de los trenes, y lo que ocurrió fue brutal. Tenemos que mirar esto con mucho más atención. Por último, quisiera agregar el tema migratorio, señores. República Dominicana no está exenta de este tipo de problemas. Tenemos una frontera vulnerable con un país que tiene grandes debilidades de seguridad. Bueno, la verdad es que el terrorismo, como se está manifestando hoy en el mundo, es una problemática que es muy difícil de asumir. Naciones Unidas, que es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, los 5 países que le ganaron a Alemania, asumieron lo que hasta ese momento eran las naciones y conformaron las Naciones Unidas, cuyo organismo principal es el Consejo de Seguridad, y es el único organismo cuyas resoluciones son obligatorias para todos los miembros que conforman Naciones Unidas. Ni Naciones Unidas hoy, ni el Consejo de Seguridad, ha podido dar traste a buscar fórmulas para poder parar el terrorismo. El mundo quiere paz, pero lamentablemente las diferencias que existen en esas partes donde se aniquilaron muchas personas y donde hay mucho odio y hay mucho dolor. Y lo que Bertico decía, fuera de yo que no soy precisamente una creyente y mucho menos una seguidora del Papa porque no soy católica, no deja de tener razón. Están dañados esos corazones, hay tanto odio en esos corazones que no hay ningún hombre, hoy, no hay ningún hombre ni mujer que pueda detenerlo. Al contrario, seguirá habiendo más sangre y seguirá habiendo más dolor porque las potencias que existen quieren venganza, cada hecho que pasa particularmente. Entonces, este terrorismo que azota el mundo no está exento de República Dominicana, reitero, porque esto podría ser la puerta para la Tercera Guerra Mundial. Y ojo, así como decía mi querido Monchi que los atentados han salido muy económicos para los que están manejando el terrorismo, también voy a decirles que hay hoy armas nucleares de tanta magnitud que en cabeza de cualquier loco que maneje un país con solamente mover un dedo puede detonar el mundo entero y no hay control sobre ese tema. O sea que estamos ante un problema que nos va a abarcar a todos. Y ese odio es un corazón. Y ese corazón lo que le falta es fe, a esos corazones lo que le falta es esa fe que da solidaridad, que da amor, que da perdón. Entonces, como no existe esa capacidad, lo que está dañado el corazón es dando guerra, es dando dolor, es haciéndole al otro todo el dolor que yo sentí que lo viva el otro. Entonces sí, es un momento de buscar fe y de buscar creencia en algo, porque no hay ningún humano que pueda detenerlo. Solo para actualizar información de último minuto, hay que destacar la precandidata demócrata a la Casa Blanca. Bueno, aún no es candidata. En este caso, Hillary Clinton remarcó que Estados Unidos está en guerra contra los grupos que perpetraron el ataque a Niza, y también, siguiendo sus comentarios, hay que destacar que el Consejo Francés de Culto Musulmán condenó el atentado y pidió a los musulmanes que recen por las víctimas. Una noche que podía parecer perfecta para el terrorismo, el día que se celebraban precisamente los principios de la Revolución Francesa. La igualdad, la fraternidad y la igualdad han golpeado nuevamente. Mira, oye, como dicen los musulmanes, y hablaba del tema de la religión. Mira, oye, Catherine, brevemente voy a decir esto, mira lo que dice el Papa. Y dice, la guerra del Medio Oriente
ahora también Ucrania y Crimea, se convertirán en algo serio y se extenderán por todo el mundo. Él es específico, porque el problema de eso no es la ideología. Hay intereses que se cuecen en cada uno de esos países, sobre todo cuando cayó el muro, que cada uno de ellos trató de liberarse, no tenían conocimiento, no tenían dominio, y manejan un mercado y manejan un negocio entre ellos, que ellos mismos tienen tantos recursos que no saben qué hacer con ellos y no tienen la movilidad de cómo se van a Él trasladar. pide brevemente, tenemos que ir Una concluyendo. anotación final, y es de que los últimos actos terroristas que han tenido lugar en naciones de Europa se corresponden con aquellos países que están interviniendo Es correcto. en la lucha en Del ISIS. contra El Estado Islámico. del el Estado terrorismo. Islámico. En ISIS y Siria. Sí. ¿Eh? Ajá. Y de Siria y de Al-Nusra también, Sí. que es otro Al-Nusra, grupo sí, que es otro grupo. que interviene en Siria, Es correcto. que antes estuvo apoyado por Al-Qaeda. Turquía, Sí. por De manera Turquía, simultánea. porque Turquía le compraba el petróleo y financiaba a los grupos terroristas que intervenían en Siria. Correcto. De modo que los últimos hechos que se han producido tienen que ver con una especie de Eso también es respuesta apoyo de todo el mundo. a aquellas naciones que se han involucrado en la guerra en contra de los grupos. Los bombardeos de Siria a Sí. finales del año pasado. Pero mira, Catherine, algo importante. polvorín. Todos los terroristas que han cogido nombres internacionales, han sido apoyados por Francia, por Estados Unidos, su personal ha sido formado, capacitado, e inclusive eran utilizados por esos países para crear conflictos internos, para ellos poder tener hegemonía por las piedras preciosas, por los metales, por el Y petróleo. yo incluiría además O sea, de Estados Unidos, por ejemplo, por países como Rusia. no, te estoy hablando de sí. diferentes países. otra- No Pero exclusivos. de los últimos No exclusivos. acontecimientos, señores, tiene un Son del perfil mismo grupito, distinto. claro, Son correcto. jóvenes que han crecido, algunos de ellos hasta nacido en Europa. Y no pertenecen Educados. a la clase más baja. Es la disección entre Educados. terrorismo Pertenecen a clase global y media terrorismo y a doméstico. clase Tengo un amigo Ahí italiano están, los que lobos vive sueltos, que aquí, tenemos de que sus despedir, países. chicos. Eso es para no un amigo italiano tipificarse que vive de aquí, manera directa como que una conoce clase al de- dedillo, él salió de Italia y él conoce al dedillo toda esa historia y él me contó, tuvimos la oportunidad de conversar una hora y él la cuenta con ese odio interno que quiere venganza, él, como la forma como se expresa. Miren, nuevo elemento se aparece en las declaraciones de Hillary Clinton. Nuestro compañero Félix Victorino está listo ya para el resumen final.